Hoy vamos a trabajar con la serie de Taylor y de Maclaurin. La serie de Taylor se define de la siguiente forma. Sea f una función tal que ella está definida de R en R y f es diferenciable en cualquier número de veces en x igual c. ¿Qué significa que sea diferenciable? Que existe la derivada. Se denomina serie de Taylor para f alrededor de x igual c a la serie que tiene la siguiente forma. La forma serie de n igual 1 hasta infinito de la derivada de orden n evaluada en c dividido entre n factorial multiplicado por x menos c elevado a la n. Observemos que esa es una serie de potencias y la función c sub n está definida por esta expresión que es la derivada de orden n evaluada en c entre n factorial. Cuando desarrollamos la serie de n igual 0 hasta infinito de la derivada de orden n evaluada c entre n factorial por x menos c a la n, pues obtenemos f evaluada en c, porque el primer valor que toma n es 0, y la derivada de orden 0 es la función, y el factorial de 0 pues es 1, más la primera derivada evaluada en c entre 1 factorial por x menos c, más la segunda derivada evaluada en c entre 2 factorial por x menos c al cuadrado, más la tercera derivada evaluada en c sobre 3 factorial por x menos c elevado al cubo, más la derivada de cuarto grado, la cuarta derivada evaluada en c sobre 4 factorial por x menos c a la 4 y así sucesivamente. Ahora bien, los desarrollos en series de Taylor pueden ser convergentes o divergentes y pueden ser convergentes a la función que estamos utilizando para desarrollarla. Esto depende de que el desarrollo de Taylor tenga un error que tiende a 0. Es decir, la función f de x va a ser igual a la serie de n igual 0 hasta infinito de la derivada de orden n evaluada en c sobre n factorial por x menos c a la n más un error, y eso es verdad si x pertenece al intervalo c menos r, c más r. Ahora, si este error tiende a 0, entonces la función es equivalente a la serie de Taylor, la función que utilizamos para desarrollar la serie, y las series son equivalentes. En este curso vamos a trabajar con funciones que puedan ser expresadas a través de la serie de Taylor, es decir, donde el error tienda a 0. Es decir, que nosotros vamos a estar trabajando con funciones en las que esto siempre se cumple. La función va a ser igual a su desarrollo en serie de Taylor. Es decir, la función va a ser igual a la serie de n igual 0 hasta infinito de la derivada de orden n evaluada en c entre n factorial por x menos c a la n. Ahora, si c vale 0, la serie anterior tiene un nombre especial y se llama serie de Maclaurin. La serie de n igual 0 hasta infinito de la derivada de orden n evaluada en 0 entre n factorial por x elevado a la n también es una serie de potencias, pero aquí está centrada en 0, mientras que la serie de Taylor está centrada en c. Al desarrollarla obtenemos la función evaluada en 0, esto es para n igual 0, más la primera derivada evaluada en 0 entre 1 factorial por x a la 1, más la segunda derivada evaluada en 0 sobre 2 factorial por x a la 2, más la tercera derivada evaluada en 0 sobre 3 factorial por x a la 3, y así hasta el infinito. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo dice: obtenga el desarrollo en serie de Taylor
para la función f de x igual al neperiano de x alrededor o centrada en x igual a 1. Es decir, la función con la que tenemos que trabajar es neperiano de x y el valor de c en este caso es 1. Observemos que nosotros tenemos que obtener el desarrollo de la serie de Taylor utilizando esta función y este valor de c. Para ello, entonces, lo primero que hacemos es obtener derivadas sucesivas y evaluarlas en 1, que es ese centro. Y luego lo sustituimos en el desarrollo en serie de Taylor para ver si encontramos algún patrón de comportamiento que nos permita expresar la función que define esa serie. Entonces, si partimos de f de x, sabemos que la función f de x es neperiano de x, en este caso. La primera derivada es 1 sobre x. La segunda derivada, pues si expresamos 1 sobre x como x a la menos 1, sabemos que nos daría menos 1 por x a la menos 2, que lo podemos expresar como menos 1 sobre x cuadrado. A su vez, si menos 1 sobre x cuadrado lo expresamos como menos x a la menos 2, al derivar obtenemos 2 sobre x a la 3, y a su vez al derivar 2 sobre x a la 3, pues obtenemos menos 6 sobre x a la 4. Esa sería la derivada de cuarto orden. La quinta derivada sería 24 sobre x a la 5. Cuando evaluamos, pues f de 1, neperiano de 1, nos da 0. F' de 1 tenemos que sustituir en esta función. ¿Ok? F de 1 sustituyo en esta función. La primera derivada la sustituyo en esta expresión, por lo tanto nos daría 1 sobre 1. La segunda derivada sustituyo 1 en esta expresión, nos daría menos 1 sobre 1 al cuadrado. La tercera derivada la sustituyo en esta expresión, nos daría 2 sobre 1 al cubo, que nos daría 2. Y si seguimos sustituyendo en la cuarta derivada y en la quinta derivada, pues obtenemos los siguientes valores. Sería 6 entre 1 a la 4 multiplicado por ese signo negativo, que nos daría aquí menos 6, aquí hay un error de signos negativos, y menos 6, y la quinta derivada, que sería 24 sobre 1 a la 5, que nos da 24. Entonces vamos a sustituir en nuestro desarrollo. Sería f de 0, que nos dio 0, luego el valor de la primera derivada, que nos dio 1, entre 1 factorial por x menos 1 a la 1, menos el valor de la segunda derivada, eval, que nos dio 1, entre 2 factorial por x menos 2 al cuadrado, que cuando simplificamos esa expresión nos dio 1/2, más 2 sobre 3 por 2, la tercera derivada que nos dio 2 sobre 3 factorial, que lo estamos expresando como 3 por 2, por x menos 1 a la 3, menos la cuarta derivada que nos dio 6, que lo estamos expresando como 3 por 2, sobre 4 factorial, que lo estamos escribiendo como 4 por 3 por 2, por x menos 1 a la 4, más la quinta derivada que nos dio 24 y la estamos expresando como 4 por 3 por 2, entre 5 factorial que nos dio 5 por 4, que lo podemos expresar como 5 por 4 por 3 por 2. Fíjense que no estamos expresando ese 1 porque es el elemento neutro, multiplicado por x menos 1 a la 5. Ahora bien, vemos que en cada uno de esos coeficientes podemos obtener una simplificación. El factorial de 1 nos da 1, por lo tanto nos dio x menos 1 a la 1.
por menos 1 medio por x menos 1 al cuadrado. Aquí hay una simplificación. Este señor se simplifica con este señor. Hay una simplificación. Este señor se simplifica con este señor. Por lo tanto, nos da 1/3 por x menos 1 a la 3. Luego 3 por 2 se simplifica con 3 por 2. Por lo tanto, nos da menos 1/4 por x menos 1 a la 4. 4 por 3 por 2 se simplifica con 4 por 3 por 2. Por lo tanto, nos da 1/5 por x menos 1 a la 5. Aquí observamos entonces un patrón de comportamiento. El primer término es x menos 1 a la 1. Luego el segundo término es x menos 1 a la 2. El tercer término es x menos 1 a la 3 y así sucesivamente. Luego observamos que el primer término empieza positivo, el segundo negativo, el tercero positivo, por lo tanto hay alternabilidad de signos. Y luego vemos que los coeficientes son 1 medio, 1/3, 1/4 y 1/5. Observemos que el denominador de cada coeficiente, es idéntico a la potencia a la que está elevado ese binomio. Por lo tanto, aquí vemos un patrón de comportamiento que nos va a servir para expresar ese desarrollo a través de una fórmula. Entonces vamos a ver cuál es esa fórmula. Observemos que el signo negativo lo podemos expresar como menos 1 elevado a n más 1 y las potencias las podemos escribir como x menos 1 a la n y en el denominador, como ya vimos, n. Verifiquemos si este menos 1 elevado a n más 1 corresponde a ese desarrollo en serie. Vamos a ver si este término de verdad nos arroja cada uno de esos signos que tiene ese desarrollo. Observemos que para 1 nos daría 1 más 1, que nos da 2 menos 1 a la 2, menos 1 elevado a la 2 queda positivo. Entonces, menos 1 elevado a la 2 queda positivo y para 1 nos daría x menos 1 a la 1 entre 1. Tuvimos este primer término. Para 2 nos daría 2 más 1, 3, menos 1 elevado a la 3 quedaría negativo. Estamos trabajando con 2, entonces quedaría x menos 1 a la 2, que sería este término, entre 2 sería menos 1 medio de x menos 2 a la 2. Y así sucesivamente. Observemos que estamos trabajando con una función en la que el error es 0, entonces estamos afirmando que la función logaritmo neperiano de x equivale a la serie de n igual 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n más 1 por x menos 1 a la n entre n si x está en el intervalo de 0 abierto hasta 2 cerrado. Vamos a comprobar si este intervalo corresponde a esa serie que tenemos definida allí. Entonces, vamos a comprobar si ciertamente ese es el intervalo de convergencia. Recordemos que esto no es más que una serie de potencias. Y nosotros hemos aprendido que la serie de potencias tiene la forma de una función c sub n que multiplica a x menos 1 a la n. Aquí claramente observamos que la función c sub n es menos 1 elevado a n más 1 por 1 sobre n por x menos 1 elevado a la n. ¿Cuál es c sub n? Esa expresión que tenemos allí, esa señora es c sub n, y el centro es 1, de acuerdo a lo que hemos aprendido de serie de potencia.
¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues hallar el intervalo de convergencia. Y para ello calculamos el radio de convergencia. ¿Cómo hemos definido el radio de convergencia? Como el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de C sub n sobre C sub n más 1. Como n es positivo, al aplicarle el valor absoluto a esa expresión, menos 1 elevado a n más 1 por 1 sobre n, al aplicarle valor absoluto, esta expresión siempre queda positiva. Y como n es positivo, ya hemos aprendido el valor absoluto de un número positivo, pues es el mismo número. En consecuencia, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente, como ya trabajo con el valor absoluto, trabajar con la función 1 sobre n. Entonces esto nos quedaría como el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n dividido entre 1 sobre n más 1. Aplicamos doble C y esto nos da el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n, que es un infinito sobre infinito, pero como ambas polinomios tienen el mismo grado, pues sabemos que nos da 1. ¿Ok? Si la serie de potencia está centrada en 1, pues hemos aprendido que sería, para obtener el intervalo, el centro menos el radio, el centro más el radio. Entonces sería 1 menos 1, 1 más 1. Por lo tanto, el intervalo de convergencia es de 0 a 2. Ahora bien, debemos estudiar qué pasa en esos extremos, si la serie converge o diverge en ellos. Entonces vamos a estudiar qué pasa en x igual 0 y qué pasa en x igual 2. Entonces vamos a evaluar para 2. ¿Qué ocurre cuando x vale 2? Pues obtenemos menos 1 elevado a n más 1, sustituyo 2 menos 1 a la n entre n. 2 menos 1 me da 1 y sabemos que eso, no importa el valor de n, va a ser igual a 1. Entonces esto se convierte en la serie menos 1 elevado a n más 1 por 1 sobre n. Ella es una serie alternante, por lo tanto yo puedo aplicar el criterio de Leibniz. Para ello tenemos que comprobar las dos hipótesis. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito con la función a sub n? Es decir, cuando n tiende a infinito con la función a sub n, que es 1 sobre n en este caso, 1 sobre infinito nos da 0. Y verificamos la segunda hipótesis, si la función es decreciente. Y aquí vemos que un denominador mayor me va a dar un resultado menor. Por lo tanto, se cumplen las dos hipótesis. ¿Qué pasa entonces con 2? Que la serie converge. Vamos a comprobar ahora qué ocurre con 0. Para x igual 0, entonces la serie se convierte en menos 1 elevado a n más 1 entre n multiplicado por 0 menos 1 a la n. Esto me da menos 1 a la n. Potencias de igual base que se multiplican, sumamos los exponentes. Entonces esto nos daría menos 1 elevado a n más 1 más n. Eso dividido entre n. Esto es la serie menos 1 elevado a 2n más 1 sobre n. Observemos qué es lo que está ocurriendo aquí. 2n más 1, independientemente de quién sea n, siempre va a ser un número impar. ¿Ok? Por lo tanto, no importa quién sea n, esta expresión siempre va a ser igual a menos 1. Y si esa expresión siempre es igual a menos 1 por propiedades de serie, sabemos que ese término se puede sacar del símbolo sigma y me quedaría menos 1 que multiplica a 1 sobre n. A la serie 1 sobre n. 1 sobre n es una serie P, con P igual 1 es la serie armónica y sabemos que es divergente. ¿Qué hacemos entonces ahora? Pues concluimos.
¿Cuál es nuestra conclusión? ¿Cuál es nuestra conclusión? La serie de n igual a 1 hasta infinito menos 1 elevado a n más 1 sobre n factorial por x menos 1 a la n, que dijimos es igual a la función logaritmo neperiano de x, converge para cualquier x que pertenece al intervalo abierto en 0, cerrado en 2. Para cualquier valor de x que se encuentre dentro de este intervalo, esta serie y esta función son equivalentes. Seno de x, f de x igual seno de x. Entonces, sabemos que la única diferencia entre el desarrollo en serie de Taylor y de Maclaurin es el centro. Para Maclaurin el centro vale 0. Entonces, obtenemos varias derivadas para ver el comportamiento de la serie y encontrar una fórmula que nos permita hacer una generalización. Entonces, la función es seno, la primera derivada es coseno de x, la función es seno de x, la primera derivada es coseno de x, la segunda derivada es menos seno de x, la tercera derivada es menos coseno de x, la cuarta derivada es seno de x, la quinta derivada coseno de x. Podemos seguir obteniendo más derivadas. Uno se detiene en el número de derivadas que nos permitan encontrar un patrón de comportamiento. Cuando evaluamos la primera derivada, la función en 0, pues tenemos f de 0 igual a 0. Cuando evaluamos la primera derivada en 0, obtenemos coseno de 0 que vale 1. Cuando evaluamos la segunda derivada en 0, obtenemos menos seno de 0 que vale 0. Cuando evaluamos la tercera derivada en 0, obtenemos menos coseno de 0 que nos da menos 1. Cuando evaluamos la cuarta derivada en 0, obtenemos seno de 0 que nos da 0. Y cuando evaluamos la quinta derivada en 0, obtenemos coseno de 0 que nos da 1. Fíjense que aquí ya podemos observar un patrón, 0, 1, 0, menos 1, esperamos que sea 0, 1, 0, menos 1. Esto no nos sorprende porque estas derivadas, si las analizamos, van a tener un comportamiento cíclico, ¿ok? Desarrollamos entonces la serie de Maclaurin. Recordamos, evaluamos la función en 0, luego para 1 sería la derivada evaluada en 1 entre 0 factorial por x a la 1, más para 2 la segunda derivada evaluada en 0 que nos dio 0 sobre 2 factorial por x a la 2, menos la tercera derivada evaluada en 0 que nos dio 1 sobre 3 factorial por x a la 3, más la cuarta derivada evaluada en 0 sobre 4 factorial por x a la 4, más la quinta derivada evaluada en 0 sobre 5 factorial por x a la 5 y así sucesivamente. Evidentemente, estos términos que nos dan 0, la derivada, pues ellos desaparecen. Cuando limpiamos esa suma, ¿qué obtenemos? Pues al limpiar esa suma obtenemos que seno de x va a ser igual a x sobre 1 factorial menos x sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial. Observemos el primer término positivo, el segundo negativo, el tercero positivo y así sucesivamente, ¿ok? Fíjense que aquí el exponente es 1 y está dividido entre 1 factorial. Aquí el exponente es 3 y está dividido entre 3 factorial. Aquí el exponente es 5, está dividido entre 5 factorial. Fíjense que son puros números impares. ¿Cómo expresamos los números impares? Los números impares los expresamos en la forma 2n más 1, ¿ok? Esa es la expresión para un número impar. ¿De acuerdo? Empezamos con signo más y los signos se van alternando. Más, menos, más, menos.
Entonces, ¿cómo podemos expresar esta serie? Como la serie de n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x elevado a 2n más 1 entre 2n más 1 factorial. Vamos a observar, para 0, si sustituyo aquí, me daría menos 1 a la 0, que es 1, y si sustituyo aquí, nos daría x a la 1 entre 1 factorial. Para 1, si sustituimos aquí, nos da menos 1, que sería este signo. Para 1 me daría 2 por 1 más 1, me da 3, x a la 3 sobre 3 factorial, y así sucesivamente. Observemos que esta serie es convergente para x que pertenece a R. Les quedaría a ustedes comprobar que es cierto esa afirmación. ¿Quién actuaría aquí como C sub n? Pues la expresión menos 1 a la n entre 2n más 1 factorial.